Alexis, entonces, ¿podríamos decir que has tomado buenas decisiones en tu vida? Alexis, ¿por qué no juegas arriba mejor? Alexis, ¿vamos al cerro con los cabros? No, sabes que voy a ir a entrenar. Sí, las decisiones que he tomado han sido las mejores, como ahora que me cambié a Movistar. Toma tú también la mejor decisión y cámbiate a Movistar, con los mejores planes, la mejor experiencia de servicio y el mayor club de beneficios de Chile. Infórmate al 600-600-3000. Movistar, compartida, la vida es más. Bueno, muy buenas. Una vez más esta entrevista de fin de año, algo especial de recuento. Ya de fin de año no, porque estamos en el 2012, pero un poco mirando lo que ocurrió en el periodo que acaba de terminar con dos expertos en un tema del que todo el mundo habla, pero pocos saben, creo yo. Don Iván Poduje y don Antonio Liptay, muy buenas tardes y muchas gracias por esta conversación. ¿Lo pronuncié bien, Liptay? Perfectamente. Gracias a ti por la invitación. Oigan, partamos por algo más contingente y quizás a partir de ahí ir abriendo la discusión y entrando más en específico en algunas áreas. Después de un año raro de este gobierno que tuvo terremotos, otras tragedias como la de la cárcel, bicentenario, mundial de fútbol, minero, en fin, el año que recién termina, más allá de la ebullición social, parece haber sido de mayor normalidad desde el punto de vista de la política pública. Y aunque los temas de la ciudad y de infraestructura están invariablemente ligados a la contingencia de lo que fue el terremoto, el proceso de reconstrucción, yo quería partir preguntándole cuál es su evaluación respecto de este gobierno en estos temas, donde probablemente las distancias en el debate público estaban marcadas en otro tipo de cosas, en la cuestión económica, en lo político, pero nunca el tema de la ciudad fue una cuestión muy central en los debates o a lo menos muy visibilizada. Entonces, ¿había alguna expectativa distinta? Primera cosa. Y si la había o no la había, ¿cuál es la evaluación de ustedes en general de lo que ha sido este periodo desde la perspectiva de los temas que los convocan? Yo te diría que hay una cosa, es difícil no tener sensaciones y sentimientos encontrados. Obviamente uno puede partir con la primera evaluación, que difícil es tomar un gobierno después de un terremoto, con un desafío de reconstrucción enorme, etcétera, etcétera. Pero hay que reconocer, yo diría, mirando no solamente el año pasado, sino que los 2 años, que tengo la sensación que la agenda ciudad no es necesariamente una agenda de este gobierno, y no particularmente de este gobierno, no ha sido una agenda por mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que uno trata de entender como ciudad? Una cosa más integrada, donde las políticas, no solamente estamos hablando del Ministerio de Vivienda, estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, incluso ministerios que ven temas sociales, en su momento Mideplan, que hace evaluaciones para los proyectos, esta multidimensionalidad de la ciudad que confronta, digamos, a los ministerios, lo hace muy complejo. Yo creo que la pregunta es, ¿se arrastra de nuevo el problema de que no tenemos conciencia de que hoy día dejamos de ser un país rural principalmente? Las ciudades están creciendo, la gente está viviendo en las ciudades. Santiago va a ser luego una ciudad de más de 7 millones, según algunos cálculos, digamos, la región metropolitana. Yo veo que es una agenda que es bastante ausente y que se trata de alguna manera de parchar con ciertas iniciativas que tienen que ver con los planes metropolitanos, con los planes reguladores. No sé, tiendo a partir bien pesimista y crítico, y después empiezan a aparecer algunas cosas positivas, pero... Sí, yo creo que efectivamente lo que dice Antonio es verdad, o sea, lo que uno podría echar de menos en los últimos 4 o 5 gobiernos, es que la ciudad no haya, y la ciudad entendiéndose como el espacio que más directamente afecta a la calidad de vida de las personas, no sea un tema prioritario de política pública. Y que se vea sectorialmente desde la vivienda, desde el transporte, desde las obras públicas, y que no haya una mirada que entienda el efecto que esto tiene directo, cotidiano, sobre la gente.
Y esto es una carencia de todos los programas de gobierno. Y yo creo que en este caso ocurrió exactamente lo mismo, con una diferencia, y es que a raíz del terremoto se generaron expectativas, como en muchos otros ámbitos, totalmente irreales, irracionales, respecto a la reconstrucción de ciudades que van a quedar mejor que antes, respecto a la reinvención de la economía, a la construcción de proyectos fantásticos en poco tiempo, sin recursos. O sea, hubo una inflación de expectativas muy, muy gigantesca a raíz de la reconstrucción, que a medida que los plazos de avance de entrega de vivienda no se van cumpliendo, empieza a desinflarse fuertemente y caemos con un año entonces 2012 donde el foco del Ministerio de la Vivienda en lo grueso está en cumplir la meta de entrega de viviendas a raíz de la reconstrucción y normalizar el programa de los subsidios. Ese es el grueso de la acción del Ministerio de la Vivienda. Ahora, dicho eso, hay algunas intenciones, más desde el punto de vista simbólico, de darle fuerza a la ciudad, de anunciar una serie de proyectos y obras urbanas en las ciudades, pero si uno mira el presupuesto del Ministerio de la Vivienda, el 78% del presupuesto sigue siendo subsidio habitacional clase. Y el 6% de inversión, que podríamos decir que es como el cambio que las ciudades requieren. Entonces, es un poco más de lo mismo. Ahora, para ayudar a la gente que nos está viendo, muchachos, uno de los mayores reclamos que hacen ustedes de entrada, y que creo que no es privativo de esta política pública, sino de varias, es la ausencia de la integralidad, de la mirada global. Que esto no tiene que ver con un sector, ni solo con una institución o con un ministerio, sino con un conjunto de acciones que resulten armónicas. Puesto al revés, yo imagino que aún así hay prioridades fundamentales para empezar a resolver esta cuestión. Si ustedes tuvieran que tomar la decisión, si alguno de ustedes no los nombraran necesariamente ministros, sino algo así como la persona que va a ordenar la acción de los ministerios en este tema, ¿por dónde partiríamos? Es decir, ¿cuáles serían, en el caso Antonio, en el caso tuyo, Iván, las principales acciones que habría que tomar ahora para empezar a corregir sin que eso necesariamente resuelva el problema en 5, 6, 7 años, que es un horizonte propio que en general tienen los gobiernos, incluso ahora menos con la reducción del periodo presidencial y siendo la alternancia una cuestión más obvia? Otra tremenda pregunta. Yo lo tengo súper claro. Sí, Iván, yo creo que tiene una agenda. Yo creo que, o sea, para mí la prioridad 1 es la recuperación de los guetos de vivienda social que están dispersos en la periferia de Santiago, que es la manifestación más patente, física, cotidiana de la desigualdad, que se ve muchas veces en abstracto, en indicadores, en números, en la educación. Bueno, tú tomas una micro, tomas el auto, recorrís la periferia de Santiago, de Arica, de Antofagasta y la palpáis en duro. Y es dramática en muchos casos y es prioritaria. Yo, para mí, tuviera que definir en 4 años lo que hay que hacer en materia de vivienda, eso es. Y eso implica necesariamente entonces que el presupuesto que tú tenés destinado a construcción de nuevas viviendas, que es el 78%, tiene que bajar, y el que está destinado a recuperación de barrios, que es el 0,7%, tiene que subir. Así de claro. Y una vez que tú tengas esos presupuestos destinados, hacer planes de recuperación graduales, pero atacando al tiro el problema. Para mí esa es la prioridad 1. De acuerdo. Sí, yo estoy absolutamente alineado con Iván. De hecho, hemos compartido no solamente a nivel académico, discusión, sino que incluso a nivel profesional de tratar de empujar la agenda. Iván partió poniendo los números, digamos, haciéndolos visibles. Y de hecho apareció en el gobierno un rearmado de un programa que está orientado a los barrios y ahora de alguna forma se está orientando a estos barrios críticos. Yo creo que esa agenda, que es prioritaria, que es potente, que es necesaria para evitar lo que le ha pasado a otras metrópolis latinoamericanas. Si nosotros estamos muy cerca, no en cuanto a volumen, pero sí en cuanto a condiciones similares a lo que puede ocurrir en Brasil, lo que ocurrió en Brasil, Colombia, Perú, etc. Incluso Argentina. Ahora, yo diría una mirada que es distinta de la mirada a la planificación, que es más de las obras. Absolutamente. Hay una articulación y por eso hace que la preocupación por qué esta agenda es tan importante, porque socialmente finalmente ese es el objetivo de desarmar las inequidades y no sé qué. Fíjate que en la operación, digamos, en el barro, cuando estas cosas se tienen que materializar, cuando tú tienes que operar, hay una interacción y una fricción realmente entre gobierno y municipio. ¿Quién finalmente lleva a cabo estas obras? Si es el reyecido de turno, por hablar del alcalde,
va a de alguna manera encontrar ciertas cosas que le parecen atractivas de estos proyectos. Y no necesariamente va a estar alineado con una política pública que es recuperar un barrio crítico. Es decir, por ejemplo, a mí me interesa recuperar este barrio, pero oye, ¿por qué no le ponemos un 80% más de área verde? Por eso los vecinos me piden área verde. ¿O por qué no le ponemos ciclovía? A lo mejor son cosas que no tienen ningún sentido dentro de ese contexto y que hacen muy difícil que la realización de esas obras tenga una cierta coherencia. Ahora, por otro lado, cuando viene, digamos, desde la escala de gobierno, yo diría cuáles son los énfasis que hoy día por lo menos veo yo que se están haciendo. La política de barrios, que fue una política que yo por primera vez que se empezó a poner el tema. Hay barrios críticos, hay barrios que se mejoran... Por el gobierno anterior. Gobierno anterior. Se mejora la calidad de la ciudad a través de mejorar los barrios. Conceptualmente es correcto y interesante y hay algunos ejemplos buenos, hay otros también bastante deficientes. Fíjate que tiende a ser principalmente, no quiero simplificarlo, pero más o menos en un hermoseamiento del espacio público. Así es. Un poco de pavimentación, un poco de pintura de fachada, arreglar unas rejas y todo eso. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con gente que ha trabajado en Brasil, que ha tenido experiencias que son sólidas, que de hecho estas intervenciones las lleva el Ministerio de la Cultura, no Interior, no Vivienda, el Ministerio de la Cultura, y las inversiones son 10 veces más que lo que nosotros tenemos pensado que es razonable, incorporan infraestructuras potentes, o sea, estamos hablando de bibliotecas, centros de salud a la escala del barrio, no es el hermoseamiento solamente.